Durante casi 3 meses, Mateo Ríos había participado en una misión de apoyo militar relacionada con diálogos políticos entre especies. Aunque no entendía todos los detalles de alto nivel, sí había aprendido algo claro: la seguridad en estaciones diplomáticas era, en su mayoría, rutina larga y silenciosa, rota solo por momentos breves de tensión real. La mayor parte del tiempo no pasaba nada, hasta que pasaba. Su trabajo consistía en revisar perímetros, coordinar turnos de vigilancia con el personal local y asegurarse de que las zonas asignadas a su unidad funcionaran sin fallos mientras los enviados importantes hablaban en salas cerradas y muy protegidas. Era un trabajo necesario, pero aburrido. Nada heroico. Mateo revisaba sensores, confirmaba accesos, comprobaba sistemas defensivos y cuidaba que todo estuviera activo sin parecer amenazante. Las delegaciones extranjeras no debían sentirse intimidadas por la fuerza humana. Él era bueno en ese equilibrio. Hacía su trabajo sin destacar demasiado. Ni errores graves ni éxitos espectaculares. Eso le daba estabilidad. Aquel día había sido distinto. Su turno se alargó mucho más de lo normal. Pasó más de 15 horas resolviendo una supuesta falla en la red defensiva que al final resultó ser un problema de calibración. Nada roto. Solo mal ajustado. Cuando terminó los informes y entregó el control, estaba agotado. Volvió a sus habitaciones con una sola idea: dormir todo lo posible antes del próximo traslado de su unidad, previsto para la mañana siguiente. Su cuarto era típico del ejército: pequeño, práctico, limpio. Una cama, un armario, una ducha básica. Había añadido un par de fotos familiares y algunos libros que nunca tenía tiempo de abrir. Se estaba quitando el uniforme cuando alguien llamó a la puerta. No fue un golpe firme. Sonó inseguro, casi dudoso. Mateo pensó en ignorarlo. Estaba fuera de servicio y cansado. Pero la costumbre y una educación estricta pesaron más. Se puso la camisa y abrió. No era un soldado. Frente a él había una figura alta, envuelta en túnicas elegantes, con marcas brillantes en la piel que cambiaban de color lentamente. Una Zairi. Y no una cualquiera. Por la ropa y los símbolos, era alguien de alto rango. No debería estar allí. La expresión en su rostro no era de autoridad, sino de angustia. Los colores de su piel pulsaban con tonos que Mateo había aprendido a asociar con confusión y estrés. No parecía peligrosa. Parecía perdida. Mateo dudó solo un segundo. Luego se hizo a un lado. Pase, dijo con voz tranquila. Parece que necesita ayuda. La Zairi vaciló, pero entró. Él cerró la puerta para evitar miradas curiosas. Tener a alguien así en la zona militar podía causar problemas si alguien los veía. Soy Cabo Mateo Ríos, dijo. ¿Está herida? ¿Quiere que avise a su escolta? Ella negó despacio. No estoy herida. Estoy equivocada de lugar, respondió en un idioma estándar con ligero acento. Buscaba una sala de retiro. Seguí el mapa de la estación, pero algo salió mal. Mateo suspiró por dentro. Tenía a una noble extranjera extraviada en su habitación. Genial. Las salas que menciona están en otra sección, explicó. Puedo acompañarla o llamar a su seguridad. También puede quedarse aquí un momento si necesita calma. Señaló la única silla del cuarto. Le ofreció agua. No es mucho, pero es tranquilo. Ella lo observó con atención, como evaluándolo. Finalmente se sentó. Gracias, dijo. Mi nombre es Naira. Soy hija de la regente Khaled. Eso confirmó lo que Mateo ya sospechaba. Realeza. Sintió un nudo en el estómago, pero no dio marcha atrás. Puede quedarse, dijo. Si necesita hablar o simplemente descansar un poco, no hay problema. Los colores de Naira cambiaron otra vez. No ha pedido nada a cambio, comentó. Otros lo harían. Mateo se encogió de hombros. Parecía necesitar ayuda. Eso es todo. Hablaron un poco más. Ella explicó que había tomado credenciales prestadas y seguido indicaciones mal adaptadas a su forma de percibir el espacio.
Se perdió evitando a su escolta porque necesitaba estar sola. Mateo escuchó sin juzgar. Su equipo no estará contento, comentó. Ni mi madre, respondió ella con resignación. Hubo un silencio cómodo. Naira observó la habitación. ¿Vives siempre así? Para nosotros esto está bien, dijo él. He estado en lugares peores. Ella parecía realmente sorprendida. Poco después, golpes firmes sonaron en la puerta. Seguridad. Mateo abrió. Varios guardias aire y un oficial humano estaban allí, claramente tensos. Naira se levantó y habló antes que nadie. Estoy bien. El cabo Ríos actuó correctamente. No hubo discusión. Ella se marchó con su escolta, pero antes de salir se volvió. Gracias por tratarme como a una persona, dijo. No lo olvidaré. La puerta se cerró. Mateo se quedó solo, cansado, sabiendo que tendría que escribir un informe largo y explicar una situación absurda. Aún así, no se arrepintió. Había ayudado a alguien perdido. Para él, eso era suficiente. Los registros mostraban que su pulso no había cambiado de forma anormal. Sus gestos pequeños revelaban inquietud real, no una actuación pensada. Su postura indicaba protección instintiva, no interés oportunista ni cálculo político. Ayudó sin pedir nada. Ofreció refugio y recursos sin buscar ventaja. Mantuvo respeto absoluto, incluso estando a solas con una joven de sangre real que, técnicamente, se encontraba en una posición vulnerable frente a él. Uno de los consejeros Airi usó una palabra antigua para describirlo. No tenía una traducción exacta al idioma común, pero su sentido era claro: cuidado sincero hacia quien está en dificultad, sin esperar recompensa. Esa cualidad era muy valorada en la cultura Sairi. No como gesto simbólico, sino como base del carácter confiable. Era lo que se esperaba de quienes algún día protegerían a otros. Se lo mostró a nuestra hija sin saber que era observado, había señalado uno de los asesores. La regente Calet estuvo de acuerdo. Cuando no había poder que impresionar, ni beneficio que obtener, ni testigos a los que convencer, el humano eligió la amabilidad. Para ella, esa decisión decía más que cualquier discurso diplomático. Por eso pidió una reunión formal con los representantes humanos. Oficialmente, el tema era un incidente menor que involucraba a su hija y a un miembro del personal militar. La delegación humana llegó preparada para disculparse, asumir errores y prometer sanciones si era necesario. No esperaban lo que ocurrió. En lugar de reproches, la regente solicitó que el cabo Mateo Ríos recibiera un reconocimiento oficial. Su soldado trató a mi hija con respeto y cuidado, explicó. No tenía audiencia, no tenía presión, no tenía nada que ganar. Eso revela más sobre su especie que meses de negociaciones. Añadió que si la humanidad formaba soldados que respondían así ante desconocidos vulnerables, entonces era una civilización con la que se podía confiar a un nivel más profundo que el militar o económico. Los diplomáticos humanos aceptaron, aún sorprendidos. En privado, muchos se preguntaban qué había pasado exactamente en aquel cuarto pequeño para causar tal impresión. Mateo no supo nada hasta 3 días después, cuando su comandante lo llamó. Tu traslado se retrasa, le informó. Debes asistir a una recepción diplomática por solicitud directa de la regente Calet. ¿Estoy en problemas, señor?, preguntó Mateo, tenso. Presenté el informe completo. Todo lo contrario, respondió el oficial, casi divertido. Te están elogiando. Mateo asistió a la recepción con uniforme formal, incómodo y fuera de lugar. El evento era todo lo que él solía evitar: discursos, símbolos, observadores de muchas especies analizando cada gesto. Vio a Naira sentada junto a su madre en la plataforma elevada. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió. No fue una sonrisa política. Él lo notó. El reconocimiento fue breve. La regente habló del carácter, de cómo se revela en momentos inesperados. De la bondad como señal de confianza. Mateo recibió un medallón y dijo unas palabras torpes de agradecimiento, todavía sin entender del todo por qué estaba allí. Más tarde, ya en un ambiente menos rígido, Naira se le acercó con 2 vasos.
Felicidades, dijo. Aunque sospecho que aún no entiendes por qué te felicitan. Exacto, admitió él. Solo ofrecí agua y una silla. Ella le explicó la visión Sairi, los encuentros no planeados eran pruebas. Responder con cuidado sincero, sin cálculo, era algo raro. Los sensores habían registrado todo. Su madre lo había analizado con detalle. No vieron engaño, dijo. Solo preocupación real. Mateo se removió incómodo al saber que todo había sido observado, pero escuchó en silencio. Eso es lo que mi gente valora, añadió Naira. Por eso confían. Hablaron durante largo rato. Ya no como representante y soldado, sino como dos personas curiosas. Él le preguntó por su mundo. Ella por el suyo. Cuando la recepción terminó, ambos sabían que aquello no había sido solo un acto formal. Durante los meses siguientes, se encontraron muchas veces. En jardines, miradores, cafeterías tranquilas. Hablaban sin guiones. Sin protocolos estrictos. Mateo aprendió sobre la cultura Sairi. Sobre el concepto de cuidado protector. Naira aprendió sobre su infancia en una colonia agrícola, sobre comunidades humanas, sobre improvisar cuando no hay manual. Se cuestionaron mutuamente. Se escucharon. Ambos notaron el cambio, aunque ninguno lo dijo en voz alta. La regente Khaled sí lo vio. Observó a su hija con atención. Esto es más que amistad, comentó una vez. Naira no respondió de inmediato. Solo digo, continuó la regente, que los vínculos profundos a veces nacen de errores. Naira lo pensó durante semanas. La situación cambió cuando una crisis sacudió la estación. Un grupo hostil intentó sabotear sistemas críticos. Mateo trabajó sin descanso. Naira fue confinada por seguridad. No se vieron durante 4 días. Cuando todo terminó, Naira fue directo al lugar donde todo había empezado. Llamó a la puerta. Mateo abrió, agotado. Al verla, su expresión cambió antes de que pudiera ocultarlo. Me alegra verte, dijo. Temía que... Estoy bien, respondió ella. Pero necesito decirte algo. Ahora. Entró sin esperar permiso. Mateo la miró, expectante y nervioso. Ella respiró hondo. Y habló. Naira notó en su rostro algo claro antes incluso de hablar. Mateo ya sabía lo que ella iba a decir. Sus gestos pequeños, la forma en que respiraba, le indicaban comprensión, no sorpresa. He desarrollado sentimientos por ti que no son solo de amistad, dijo ella al fin, obligándose a ser directa. Sentimientos románticos. He intentado ignorarlos porque una relación entre especies trae muchos problemas y porque no sabía si tú sentías algo parecido. Pero estos últimos días, sin saber si estabas a salvo durante la crisis, me di cuenta de que me importas más de lo que una amistad puede explicar. Se detuvo, observando su reacción con atención. No te pido que sientas lo mismo, añadió. Solo necesitaba ser honesta, aunque complique las cosas. Mateo guardó silencio unos segundos. Luego dio un paso adelante y tomó su mano con cuidado, el mismo cuidado que había mostrado aquella primera noche al ofrecerle agua. Yo también he estado sintiendo lo mismo, admitió. He intentado no pensarlo porque tú eres quien eres y yo soy solo un soldado. Porque todo esto es complicado. Pero durante la crisis, mientras trabajaba sin parar, no dejé de preguntarme si estabas bien. Ahí entendí que también me importas más de lo que quería aceptar. Los colores de la piel de Naira cambiaron a tonos que Mateo ya reconocía como alivio y alegría. Ella sonrió sin contenerse. Entonces ambos hemos estado evitando decirlo por miedo a las consecuencias. Parece que sí, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Quizá estamos pensando demasiado en política y muy poco en lo que sentimos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella. Reconocerlo es fácil. Lo difícil es lo que viene después. Mateo pensó un momento. Vamos despacio. Seguimos viéndonos, hablamos con honestidad, vemos si esto puede sostenerse o si tendremos que aceptar que hay límites que no podemos cruzar.
Es una respuesta sensata. No siempre lo soy, dijo él. Pero si seguimos, habrá consecuencias. Tu madre tendrá opiniones. Mis superiores también. Habrá presión. Los colores de Naira mostraron determinación. Estoy dispuesta a enfrentar eso si tú también lo estás. Creo que lo que estamos construyendo vale la pena. Pasaron el resto de la noche hablando de cosas prácticas. Horarios, responsabilidades, expectativas, diferencias culturales. No fue romántico, pero fue necesario. Cuando Naira se marchó, ambos sabían que no sería fácil, pero también que no estaban improvisando sin pensar. 18 meses después, se encontraron en una gran ceremonia que marcó el cierre exitoso de las negociaciones entre Humanos y Zairi. Se anunciaron acuerdos de comercio, defensa y cooperación cultural. Pero el momento que más llamó la atención fue otro. La regente Khaled tomó la palabra. Hace tiempo, mi hija cometió un error de navegación, dijo. Terminó en el alojamiento de un soldado humano. Lo que pudo ser una vergüenza se convirtió en una lección. Explicó cómo Mateo había respondido con cuidado genuino, sin esperar nada a cambio. Cómo eso reveló carácter real. Ese encuentro mostró que la humanidad produce personas que priorizan el bienestar de otros incluso cuando nadie los observa. Luego hizo un gesto hacia Mateo y Naira, de pie juntos. Han construido una relación basada en respeto y compromiso. Para mi pueblo, eso tiene el mismo valor que cualquier alianza formal. La ceremonia que siguió mezcló tradiciones de ambos mundos. No fue perfecta, pero fue sincera. Te elijo no por política, sino porque cuidas sin calcular, dijo Naira en sus votos. Y yo te elijo porque me hace ser más honesto y atento, respondió Mateo. Eso importa más que cualquier dificultad. Con los años, su vínculo se volvió un símbolo. Mateo pasó a tareas de enlace diplomático. Naira influyó en políticas que favorecían la cooperación real, no solo acuerdos escritos. 5 años después, en un evento público, una joven Zairi le preguntó a Naira qué consejo daría sobre relaciones entre especies. Que lo complicado no significa que no valga la pena, respondió. Lo importante es el carácter. Cuidar sin exigir. Mateo añadió. Y preguntar cuando no entiendes. Fingir comprensión nunca ayuda. 10 años después del incidente de la puerta equivocada, ambos fueron reconocidos por su contribución a la alianza. Pero el momento más importante fue privado, cuando la regente Khaled les dijo que estaba orgullosa. Se eligieron por quienes son, dijo. No por conveniencia. Mateo y Naira se miraron. Sin palabras. Todo había empezado con una puerta incorrecta, un mapa defectuoso y una decisión simple, ayudar a alguien perdido. Esa elección, tomada sin pensar en consecuencias, cambió sus vidas y el rumbo de 2 civilizaciones. A veces, lo más grande comienza así. Con un error. Y con alguien que decide no ignorarlo. Años después, cuando el ruido político se había calmado y la alianza entre Humanos y Zairi ya no era una novedad sino una realidad cotidiana, Mateo y Naira solían recordar aquel inicio con una mezcla de asombro y gratitud. No porque se sintiera lejano, sino porque seguía resultando extraño que algo tan grande hubiera nacido de una decisión tan simple. No hubo profecías, ni planes, ni señales claras. Solo cansancio, una puerta mal ubicada y alguien que eligió no mirar hacia otro lado. Con el tiempo, ambos aprendieron que esa elección inicial había marcado el tono de todo lo que vino después. Cada conversación difícil, cada desacuerdo cultural, cada momento de duda regresaba, de una u otra forma, a la misma pregunta básica: ¿estamos cuidándonos de verdad o solo cumpliendo un rol? Esa pregunta lo sostuvo cuando la presión política se intensificó. Cuando analistas, asesores y líderes intentaron definir su relación como símbolo, herramienta o riesgo. Mateo nunca se acostumbró del todo a hablar frente a salas llenas de diplomáticos, pero aprendió a decir lo esencial sin adornos. Naira, por su parte, usó su posición para recordar constantemente que la cooperación real no podía imponerse desde arriba, sino construirse en lo cotidiano. No estuvieron de acuerdo siempre. Hubo discusiones. Momentos en los que las diferencias culturales no eran interesantes ni educativas, sino agotadoras.
Hubo días en los que ambos se preguntaron si habría sido más sencillo mantenerse dentro de los límites seguros de sus respectivos mundos. Pero también hubo algo constante: ninguno de los dos dejó de priorizar el bienestar del otro. Eso fue lo que más llamó la atención de quienes los rodeaban con el paso de los años. No los gestos públicos ni los acuerdos firmados, sino la coherencia. Mateo seguía siendo el mismo soldado que había ofrecido agua sin pensarlo demasiado. Naira seguía valorando la franqueza por encima de la ceremonia vacía. Ninguno se convirtió en alguien distinto para sostener la relación. Solo se volvieron más conscientes de quiénes eran. La alianza entre especies prosperó, no porque fuera perfecta, sino porque se construyó sobre expectativas realistas. Se cometieron errores. Se ajustaron protocolos. Se aprendió a traducir no solo idiomas, sino intenciones. Y en muchos sentidos, la relación de Mateo y Naira sirvió como ejemplo práctico de ese proceso: avanzar sin garantías absolutas, pero con compromiso. En reuniones privadas, la regente Khaled solía decir que lo más valioso de aquel vínculo no fue su impacto político, sino lo que reveló sobre la naturaleza de las decisiones pequeñas. Para su cultura, el carácter siempre había sido central. Pero ver ese principio reflejado en otra especie, de forma tan clara y sin artificios, reforzó algo que muchos habían olvidado: que la confianza no se decreta, se demuestra. Para Mateo, la lección fue distinta pero igual de profunda. Aprendió que la decencia cotidiana, esa que parecía casi invisible dentro del servicio militar, podía tener un alcance que jamás imaginó. Que ayudar sin pensar en recompensas no era ingenuidad, sino una forma silenciosa de liderazgo. Con el paso del tiempo, la historia de la puerta equivocada se contó muchas veces. En aulas, en entrenamientos, en foros diplomáticos. A veces se exageró. A veces se simplificó demasiado. Pero Mateo y Naira sabían que lo esencial no estaba en los detalles, sino en el gesto original. No fue un acto heroico. No fue una estrategia. Fue una respuesta humana ante alguien que necesitaba ayuda. Y quizá por eso funcionó. Porque no nació del cálculo, sino de la atención. No de la ambición, sino de la presencia. En un universo lleno de planes complejos, tratados extensos y discursos cuidadosamente preparados, lo que marcó la diferencia fue algo mucho más sencillo: la disposición a ver al otro como una persona antes que como un símbolo. Al mirar atrás, ninguno de los dos pensaba en aquel momento como un punto de inflexión histórico. Lo recordaban como lo que fue: una noche tranquila, un error técnico y una conversación inesperada. Todo lo demás se construyó después, paso a paso, decisión a decisión. La alianza entre humanos y Zairi siguió creciendo. Nuevas generaciones la dieron por sentada. Pero en privado, Mateo y Naira sabían que su base no estaba en los documentos ni en las ceremonias, sino en esa primera elección silenciosa. Ayudar, incluso cuando no hay garantías. Escuchar, incluso cuando no es cómodo. Cuidar, incluso cuando nadie está mirando. A veces, la historia no cambia por grandes gestos, sino por personas que, en el momento justo, deciden hacer lo correcto sin saber hasta dónde llegará.